En esta sesión vamos a ver algunas reglas básicas de derivación y razón de cambio. Y vamos a ver la regla de la constante. Y el teorema 2.2 es la regla de la constante y nos dice que la derivada de una función constante es 0. Es decir, si c es un número real, entonces la derivada de c con respecto a dx va a ser igual con 0. Ver la figura 2.14, aquí tenemos la figura 2.14. Se observa que la regla de la constante equivale a decir que la pendiente de una recta horizontal es 0, o sea, no existe ninguna pendiente. Esto demuestra que la relación que existe entre la derivada y la pendiente, esa es la relación, ¿ok? Este es f de x que equivale a c. Y la pendiente de una recta horizontal pues es 0, no tiene pendiente. Por lo tanto, la derivada de una función constante es 0. Y su demostración es la siguiente: sea f de x igual con c. Entonces, por la definición de derivada mediante el proceso del límite, se deduce que d en dx de c va a ser igual a f' de x. Por lo tanto, el límite de delta x cuando tiende a 0 sería de f x más delta x menos f de x sobre delta x. Y como f de x vale c, entonces aquí sería c y aquí sería c. C menos c sería 0. Cuando delta de x tiende a 0, pues entonces sería 0. Entonces el límite cuando delta de x tiende a 0 de 0 va a ser igual con 0. Entonces aquí se demuestra este teorema. Y bueno, existe otra regla que es la regla de la potencia. Y su teorema de la regla de la potencia es el teorema 2.3 y dice: si n es un número racional, entonces la función f de x es igual a x a la n. Es derivable y la diferencial con respecto de dx de x a la n va a ser igual a n a la x a la n menos 1. Para que f sea derivable en x es igual con 0, n debe de ser un número tal que x a la n menos 1 se encuentre definido en un intervalo que contenga al 0. Entonces la demostración es si n es un número entero positivo mayor que 1, entonces el desarrollo del binomio resulta de la siguiente manera: d en dx de x a la n va a ser igual al límite de delta x cuando tiende a 0. Y aquí sería, esta es la fórmula que hemos estado ocupando para la definición del límite, que es algo similar a esto. Y hacemos lo mismo que los ejercicios pasados. Aquí sería x más delta de x, pero elevado a la n, menos la función de x a la n, menos x a la n sobre delta x. Si nosotros desarrollamos, sería igual al límite cuando delta de x tiende a 0, y aquí desarrollamos ese binomio. Y por lo tanto, al desarrollar, nosotros también podemos encontrar este resultado, que va a ser igual a n por x a la n menos 1, que es la fórmula que nosotros tenemos aquí. Y bueno, en cuanto a la aplicación de la regla de la cadena, podemos ver que una función f de x va a ser igual a x al cubo, como el primer ejemplo. Por lo tanto, su derivada nos está diciendo que sería n por x a la n menos 1, donde n es la potencia que está acompañando a nuestra variable x. Entonces aquí podemos ver que sería, nos dice la fórmula, que la derivada de una función va a ser igual a n por x a la n menos 1. Para este caso, n va a ser igual con 3. Por lo tanto, la solución sería n por x a la n menos 1. Entonces n es igual a 3, sería 3x, x, y n menos 1. 3 menos 1 sería 2. Y ese sería el resultado del primero. En el inciso b tenemos que g de x va a ser igual a la raíz cúbica de x. Por lo tanto, la derivada de g de x sería g' de x, y eso va a ser igual a d en dx, que nos está diciendo que es la derivada, pero esta x también es igual a x a la 1 tercio. Recuerden que x, la raíz de x también es igual a x a la 1
medio. Esto es por potenciación. Entonces, como aquí es la raíz cúbica, es 1/3 y también se puede expresar así. Por lo tanto, es la derivada con respecto de x a la 1/3. Y eso va a ser igual, usamos la misma expresión, sería n es 1/3, entonces ponemos 1/3 de este lado, por x, que es esto que está aquí, elevado a la n menos 1. Entonces sería 1/3 menos 1. Y una unidad tiene 3/3. 3/3. Entonces 1/3 menos 3/3 sería menos 2/3. Y es lo que obtenemos aquí. Por lo tanto, también podemos, esto que está negativo, podemos cambiarlo del numerador, pasarlo como denominador de este lado, como denominador, pero tendría que cambiar el signo de la exponencial. Por lo tanto, quedaría 1 entre 3, este lo pasamos abajo, toda la x sería x elevado a la 2/3 positivo, porque cambia el signo al pasar de numerador a denominador. Y por último tenemos que y va a ser igual a 1 entre x cuadrado, hacemos el mismo artificio que hicimos en este ejemplo. Esta x lo pasamos arriba como x menos 2. Entonces seguimos la misma regla de que sería nx a la n menos 1. Entonces sería menos 2, aquí x, n, perdón, ya sería menos 2 por x a la n menos 1. Pero n vale menos 2. Menos 2 menos 1 serían menos 3. Después lo podemos hacer el mismo artificio. Aquí subimos del denominador al numerador y cambió el exponente a menos 2. Aquí vamos a cambiar ahora de manera inversa. Sería del numerador lo vamos a pasar al denominador y lo mismo, cambia de signo. Como tenemos menos, va a pasar como positivo. Entonces sería menos 2 entre x al cubo. Y esas serían las aplicaciones de la regla de la potencia. Entonces aquí pues aquí están los pasos que se deben de seguir. Por ejemplo, este ejemplo C, dado y es igual a 1 entre x cuadrado, se reescribe como y es igual a x a la menos 2. O sea, esto lo cambiamos arriba, a la parte del numerador, y cuando se cambia, cambia el signo del exponente, como se puede ver aquí. Derivamos, entonces aquí sería n, aquí ponemos el valor de n, por x a la n menos 1, sería menos 2 menos 1, menos 3. Simplificamos. ¿Cómo se simplifica? Pues simplemente todo lo que tenga exponente negativo la vamos a cambiar al numerador o viceversa para cambiar de signo y quede como positivo. Aquí, como está en el numerador, lo vamos a pasar en el denominador que está aquí y cambia de signo positivo, por lo tanto sería menos 2 entre x cúbica. El ejemplo 3 dice la pendiente de una gráfica. Calcular la pendiente de la gráfica f de x es igual a x cuarta cuando x es igual a menos 1, x es igual con 0 y x es igual con 1. Entonces la pendiente de una gráfica en un punto es igual a la derivada en dicho punto. Entonces la derivada de f de x es igual a x cuarta, pues aplicamos la misma, que sería n por x a la n menos 1. N vale 4. Entonces aquí sería 4 por x de la fórmula elevado a la n menos 1. N vale 4, menos 1 sería 3. Entonces sería 4x cúbica, que es lo que tenemos aquí. Para x es igual a menos 1, la pendiente es, entonces sería f' evaluado en menos 1. Entonces sería 4, en lugar de x ponemos menos 1 al cubo. Y eso sería menos 4. La pendiente es negativa. Para el inciso B, cuando x es igual con 0, la pendiente es f' evaluado en 0, es 4 por 0 al cubo y es igual con 0. La pendiente es 0.
Y por otro lado, para x es igual con 1, la pendiente es f' evaluado en 1, sería 4 por 1 al cubo es igual con 4. La pendiente es positiva. Y bien, como se puede ver en esta gráfica, ver la figura 2.16, observe que la pendiente es negativa en el punto menos 1,1. Aquí nos está diciendo para x es igual a menos 1, que es en este punto. Y como se pueden ver, la pendiente es negativa porque viene de izquierda a derecha y viene de forma decreciente. En 0, esta es la pendiente, es horizontal, por lo tanto la pendiente es 0, no existe ninguna pendiente. Y cuando es 1, en x es igual con 1, sería 1, sería esta parte. La pendiente es positiva, ¿por qué? Porque de izquierda a derecha, o sea, de izquierda a derecha, la pendiente va en crecimiento. Por eso es positiva. Y ese sería el ejemplo respecto a la pendiente de una gráfica.